el ASPI significa Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, pero nosotros lo hemos nombrado Acuerdo para el Saqueo de la Península de Yucatán. Y eso es justamente lo que está buscando este proyecto grande de aquí al 2030. Entre otras cosas, de lo que habla el ASPI, uno, habla de una reducción de la pobreza y la salud del ecosistema. Nosotros cuestionamos justamente este tipo de cosas porque se están aprobando proyectos en Yucatán, en Campeche y aquí en Quintana Roo. Se están aprobando proyectos, megaproyectos de despojo de nuestro territorio. ¿Y qué es eso de la aprobación de megaproyectos? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el estado de Yucatán tenemos ya la aprobación de la CNE y del gobierno federal una gran cantidad de parques eólicos, parques solares, granjas de cerdo y proyectos de ecoturismo en donde no ha habido ningún proceso de consulta. Y eso es justamente lo que estamos denunciando en el ASPI, porque no hubo una consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada a nuestros pueblos y comunidades mayas, no solamente de Yucatán, sino que de toda la península. Segunda cosa, el ASPI solamente se difunde en español cuando el 60% de la población pues somos mayas. Tercera cosa que nosotros estamos denunciando en el ASPI. El ASPI no se publicó en ninguno de los 3 diarios oficiales de los 3 estados. O sea, ¿qué significa eso? Que cualquier acuerdo, ley que se firme y que afecte a las poblaciones, pues se tiene que publicar en el diario oficial del estado. Tenían 5 días para hacerlo. Tampoco se publica en ninguno de los 3 diarios oficiales de ninguno de los 3 estados. Y en el sentido de que nosotros los mayas, dentro de este acuerdo que es el ASPI, nosotros solo aparecemos como paisajes bioculturales, o sea, turismo verde, turismo ecológico, y pues nosotros en nuestras comunidades somos sujetos de derecho público. O sea, ¿qué significa eso? Que cualquier proyecto que afecte nuestro territorio lo tenemos que aprobar, tenemos que dar nuestro consentimiento. Y aquí en el ASPI claramente dice que hubo un proceso de consulta. Y sabemos que no hubo ningún proceso de consulta. La CDI, que es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el informe que presenta en el juzgado, dice que a ellos nunca ningún gobernador les solicita realizar una consulta. Entonces lo que dice el ASPI es una falacia, es una mentira. Y bueno, una de las cosas también que dice el ASPI es que se va a reducir la deforestación en 250,000 hectáreas de aquí al 2020. Hay un dato que a mí me preocupa de lo que dice el ASPI, porque al estarse aprobando megaproyectos, solamente en el estado de Yucatán estamos hablando aproximadamente de 15,000 hectáreas que se van a deforestar para parques eólicos, para granjas porcícolas, para parques solares. Entonces no entendemos la manera de cómo el ASPI va a solventar esta parte de la deforestación, porque se están aprobando estos proyectos para justamente el resultado de la aprobación de esos proyectos es la deforestación de nuestro territorio. Y otro dato muy importante que leí el sábado pasado en uno de los medios de comunicación de mayor circulación, solamente en el estado de Quintana Roo existe el 57% de selvas deforestadas, que son más o menos 1.500.000 hectáreas de selva solamente aquí. Entonces, hay como una contradicción muy grande
entre lo que dice el ASPI y lo que se está aprobando. O sea, ¿cómo podemos hablar de una reforestación si se están aprobando proyectos que están destinados a deforestar grandes extensiones de nuestro territorio? Y ya para finalizar mi intervención, hay una cuestión que a mí también me preocupa, y es justamente en el sentido de que en este acuerdo hay una asociación civil que se llama el Fondo Climático de la Península de Yucatán, que tiene como objetivo recaudar fondos de dinero público y dinero privado para este tipo de proyectos. Al quedar sin efecto el ASPI, quisiéramos saber, preguntarle a esta asociación civil qué está haciendo con el dinero, de dónde lo obtuvo. Sabemos que detrás del ASPI hay 50 empresas que lo están avalando, que dieron dinero para que se haga este acuerdo. Entonces, este fondo climático dice claramente el ASPI: mecanismos flexibles de recaudación de dinero. Preguntamos, ¿qué significa eso? ¿Será esto evasión de impuestos? Al quedar sin efecto el ASPI, ¿qué se hace con ese dinero si es dinero público y es dinero privado que se destina a las empresas? Son cuestionamientos que sería bueno continuar con esto, investigar qué es eso del Fondo Climático, AC, dónde están, y que nos rindan un informe de qué están haciendo con ese dinero público. Haciendo solamente algunas especificaciones sobre lo que pregunta el señor acerca de esas veletas, que se les llama aerogeneradores. Son aproximadamente la base de cada uno de los aerogeneradores tiene una altura de 120 metros. Las aspas tienen 60 metros, o sea, estamos hablando aproximadamente de 175 a 180 metros de altura. Son aerogeneradores de los más baratos, son chinos y producen una gran cantidad de un tiradero de aceite. Y si estamos hablando de que se ponen cerca de la costa, porque es una gran entrada de viento y van a estar funcionando una gran parte del día generando electricidad, sí es importante hacer la aclaración: los mantos freáticos están entre 5 y 8 metros de profundidad, el manto freático de agua dulce. ¿Cuál es la situación? Que si estamos hablando de unas torres de 180 metros de altura, imaginémonos la base de concreto que van a tener. Según estudios técnicos y científicos, cada una de las bases de los aerogeneradores tendrán un aproximado de 1.200 a 1.500 toneladas de concreto. Y no creo que sea a 2 o 3 metros de profundidad. Mínimo unos 10, 15 metros de profundidad para que puedan ser 1.500 toneladas de concreto. Eso obviamente está cortando la circulación del manto freático. Y una cuestión más: en el 2016, el gobernador del estado de Quintana Roo hace una declaración pública donde le da la bienvenida a las energías limpias y renovables aquí en el estado de Quintana Roo. Eso es un poquito lo que preguntaba el señor reportero. Tenemos conocimiento de un parque solar que se está haciendo en Bacalar, en Poliuc, y el que se está haciendo en Peto, Justicia Social, está pegado en Etzinche. Y por la experiencia que tenemos en los parques solares y eólicos de Yucatán, los proyectos, aunque sea un proyecto autorizado en 500 hectáreas, por ejemplo, después, sin una autorización de la CENER, se dan ampliaciones de esos proyectos. Estamos viendo, por ejemplo, el proyecto de Suma de Hidalgo, que corresponde a Motul, Sinanché. Es un polígono de tierra más o menos de 2.000 hectáreas para hacer
un parque eólico. ¿Cuál es el asunto? Que la empresa que llega a ese lugar, tenemos conocimiento de que ya está en proceso de renta de 3.000 hectáreas más de la ampliación de su proyecto. Eso quiere decir que generalmente las empresas se les autoriza una cantidad de aerogeneradores o de paneles solares y después ellos hacen una extensión de su proyecto que no sabemos exactamente bajo qué condiciones. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, una empresa, Vega Solar 1 y Vega Solar 2, está haciendo un parque solar. Inicialmente lo está haciendo en 700 hectáreas de San José, un ejido de Muna. En esas 700 hectáreas están proyectando a instalar 1.227.000 paneles solares. Obviamente, el espacio donde se va a hacer la instalación de los paneles solares es un espacio ejidal, es un espacio donde se hace la milpa, donde hay una selva baja, y estamos hablando de 700 hectáreas que serán deforestadas. Y entendemos que hay otros ejidos cercanos que están en proceso de renta, porque seguramente esa empresa Vega Solar 1 y Vega Solar 2, que son parte de una más grande que se llama SunPower, están pensando en hacer extensiones de su proyecto. O sea, estamos hablando, y un poco es lo que decíamos en el ASPI, es un programa de aquí a desarrollarse al 2030. Bueno, eso es lo que dice el acuerdo, de aquí al 2030. Entonces, tal vez no exista una afectación directa en este momento, pero sí lo que está haciendo el ASPI, o lo que iba a hacer el ASPI, es la facilidad para que las empresas puedan entrar. Ahora el freno que le estamos poniendo a la mayor parte de las empresas es porque no hicieron la consulta. Y ya se dijo, la consulta debe ser libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Entonces, es un freno que le estamos poniendo a las empresas. Con la aprobación del ASPI, a lo mejor ya no era necesario eso. El ASPI es la organización de todo este tipo de proyectos. Y no solamente es la organización de esos proyectos, es la facilidad para que entren estas empresas. Es la legalización prácticamente del despojo. Aquí tengo una copia del ASPI. Aquí está justamente una copia completita de ese acuerdo firmado por los 3 gobernadores. Y fíjense, cuando uno lee el ASPI, tiene términos de moda que se manejan en lo académico, que se maneja desde lo científico, que manejan los ONGeros, disque comprometidos con las causas sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo atractivo entre comillas del ASPI? Por ejemplo, dice textualmente, e hice una lista de esas palabras. Por ejemplo, habla de un crecimiento verde, habla de un turismo verde, así lo dice textualmente, ¿eh? Mercados verdes, ese es un poco lo orgánico, ¿no? Los transgénicos, habla de la economía verde, habla del capitalismo verde. Entonces, si uno lo lee, si un académico lee esto, va a decir, bueno, pues esto es un acuerdo de avanzada, o sea, es en beneficio del medio ambiente, de las comunidades. ¿Por qué no lo aceptan? Si es lo atractivo, es lo que se necesitan las comunidades. Pero detrás de esa serie de conceptos, que es lo que no se dice en el ASPI, está la entrada de una serie de empresas, que hasta tenemos la lista de cuáles son las empresas que hacen el financiamiento de esto. Y ese tipo de empresas que están financiando el ASPI no tiene nada que ver con la economía verde. No tiene nada que ver con el turismo verde. No tiene nada que ver con el crecimiento verde. Son empresas que vienen a despojar. Porque para lo que nosotros es parte de nuestra vida, que es el agua, la tierra, las semillas, el sol, la milpa, el aire,
Para nosotros eso no tiene precio. Para la empresa sí tiene precio. ¿Y cómo se justifica? Economía verde, mercados verdes, capitalismo verde. Con eso se justifica. Por eso, justamente ahí es donde está la falacia del Quelasti. Y por eso lo denunciamos. Y por eso nos amparamos. Porque sabemos dónde está el engaño. Muchas gracias.